Imagina estar en una ciudad tranquila cuando de repente el cielo se oscurece con la silueta de un escuadrón de bombarderos, un estruendo sacude el suelo y el caos se desata. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los aviones más icónicos de la Luftwaffe fue el Heinkel 111, un bombardero que llevó la destrucción desde Guernica hasta Stalingrado. Bienvenidos a Hangar 10, mi nombre es Emanuel. Acompáñenme en este video a analizar el Heinkel 111. Tras la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles, el cual prohibía a Alemania desarrollar, entre otras cosas, aviones de guerra. Tras la llegada al poder del nacionalsocialismo, se comenzó a trabajar en el diseño de aviones de uso civil, pero que fueran fácilmente readaptables para el uso militar. De la misma forma, ocurrió con el Heinkel 111, el cual fue planeado como un avión militar, escondido tras la fachada de un avión de pasajeros. Voló por primera vez a comienzos de 1935 y para el 36 ya estaba entrando en servicio con la recién creada Luftwaffe. En 1937, con el estallido de la Guerra Civil Española, Alemania envió la llamada Legión Cóndor para apoyar a las fuerzas sublevadas de Franco. Dentro de los diferentes modelos de aparatos que enviaron se encontraba el Heinkel 111, que en España fue apodado Pedro. 4 de estos aparatos participaron del infame bombardeo de la población de Guernica, el cual fue devastador por los incendios. Esta escena fue la que inspiró a Picasso a pintar lo que fuera su obra más famosa, el Guernica. Este ataque demostró lo que eran capaces los nuevos bombarderos y además fue el preludio de la destrucción que posteriormente asolaría Europa. Como veremos más adelante, el Heinkel 111 no contaba con mucho armamento defensivo, pero la realidad fue que durante la Guerra Civil Española no lo necesitó, debido a que sus adversarios del bando republicano no contaban con suficientes aeronaves y muchas de ellas no contaban con la velocidad suficiente para interceptar al bombardero alemán. Unos pocos de estos aparatos fueron entregados a China, la cual los empleó contra Japón en la guerra sino-japonesa que comenzó en 1937, pero quedó evidente que el avión era muy vulnerable frente a los cazas nipones, por lo que dejó de lado las misiones de bombardeo y pasó a emplearse como avión de transporte. Su participación en este conflicto fue más bien anecdótica. Se continuó trabajando en la mejora del avión de Heinkel, aprovechando los conocimientos obtenidos durante la Guerra Civil Española. Una de las principales quejas de los pilotos era la relacionada con la mala visibilidad, por lo que en la variante P se modificó el morro por uno totalmente acristalado para mejorar la visibilidad. Además, se reemplazaron los motores por los nuevos DB601 más potentes, pero debido a que estos motores eran prioritarios para la utilización de los cazas Bf-109 y 110, se lanzó la variante H, la cual fue remotorizada con los Jumo 211. Esta planta motriz podía proporcionar unos 1184 HP cada uno en esta variante, porque posteriormente se fue mejorando y por ende incrementaron su potencia. Esto le permitía alcanzar una velocidad máxima de 400 km por hora y 330 con una carga completa de bombas. El peso en vacío era de 6.775 kg, podía alcanzar un techo de vuelo de 8.000 metros y contaba con un alcance de 2.400 km, los cuales se reducían a 1.200 cuando llevaba su carga máxima, la cual era de 2.500 kg de bombas. En cuanto a su armamento defensivo, contaba con un cañón de 20 mm posicionado en el morro acristalado. Esta posición del artillero estaba desplazada ligeramente a la derecha para dejar una mejor visibilidad al piloto que se ubicaba a la izquierda. Además, contaba con 5 ametralladoras de 7,92 distribuidas de la siguiente forma: una en la posición dorsal apuntando hacia atrás, 2 en las ventanas laterales, una a cada lado, y otras 2 en la góndola ventral, una apuntada hacia adelante y la otra hacia atrás. Posteriormente se desarrollaron versiones mejoradas, con armamento defensivo más pesado, mejorando la potencia de los motores e incrementando la capacidad de carga de bombas. Para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el avión de Heinkel era el bombardero estándar de la Luftwaffe. En la invasión de Polonia se dedicaron a bombardear puntos estratégicos y también en apoyo a las tropas en tierra. Debido a algunas confusiones que se presentaron en la identificación de aviones amigos e enemigos, se debieron pintar cruces más grandes en la parte superior de las alas para una correcta identificación. Tras la derrota de Polonia, los alemanes lanzaron la invasión de Dinamarca y Noruega. Los Heinkel destacaron mayormente en la campaña naval contra los buques británicos. El 10 de mayo de 1940, los alemanes lanzaron un ataque contra Países Bajos, Bélgica y Francia. En esta ocasión, los alemanes desataron su furia contra la ciudad de Rotterdam, en Países Bajos.
La bombardearon hasta reducirla a escombros, matando a 1.150 personas, mayormente civiles, tras lo cual el país se rindió frente a los germanos. Lo que había ocurrido unos pocos años antes en Guernica ahora se replicaba en mayor escala en las ciudades europeas, pero en el caso de Rotterdam no fue el último ni el peor. En la batalla de Francia, los Heinkel 111 se dedicaron mayormente a bombardeos tácticos para apoyar a las tropas del frente y ocasionalmente atacaban la retaguardia inmediata para debilitar los refuerzos franceses y los campos de aviación. Tras la derrota de Francia, el siguiente objetivo a invadir fue Inglaterra, pero al tener la dificultad añadida de tratarse de una isla, era primordial tener el control de los cielos. Para ello, los cazas debían establecer la superioridad aérea, mientras que los bombarderos debían atacar aeródromos y fábricas. Pero los ingleses contaban con un avión que estaba a la misma altura de los mejores aviones alemanes, el Spitfire, frente a los cuales se puso de manifiesto la incapacidad del Heinkel 111 para escapar o incluso defenderse con su escaso armamento. Sin embargo, frente a los otros dos bombarderos de la Luftwaffe, el Do-17 y el Ju-88, demostró poseer una mayor capacidad para resistir daño, sufriendo menores pérdidas que estos dos. De todas formas, se hizo evidente que requería de cazas de escolta, pero los Bf-109 no poseían la autonomía suficiente, quedándoles unos pocos minutos disponibles para combatir contra los cazas antes de tener que regresar a sus bases. Por otro lado, el Bf-110 de mayor radio de acción se mostró incapaz de estar a la altura para enfrentarse a los modernos Spitfire, lo que llevó a tener que realizar los bombardeos durante la noche. Tras el aplazo indefinido de la invasión de Gran Bretaña, quedó de manifiesto que el Heinkel 111 necesitaba ser reemplazado en su papel de columna vertebral de la fuerza de bombardeo del Reich. Sin embargo, se le encontraron otros papeles que todavía podía desempeñar. Por ejemplo, en la batalla del Atlántico era capaz de transportar 2 torpedos para el ataque a buques. Mussolini, que también había empezado su propia guerra de expansión en el norte de África, venía sufriendo reiteradas derrotas frente a los británicos, por lo cual Alemania debió enviar una fuerza para apoyarle, el llamado Afrika Korps. Los Heinkel 111 fueron enviados para prestar apoyo a esta fuerza italo-germana. Los Heinkel 111 también fueron desplegados en el teatro del Mediterráneo para ayudar a contrarrestar la superioridad naval británica y además realizaron ataques para intentar forzar a la isla de Malta a rendirse. Existió una variante especial del avión llamada Z, la cual consistía en 2 fuselajes de Heinkel 111 acoplados por las alas, con un quinto motor en el centro. Esta variante era la responsable de remolcar a los enormes planeadores ME-321. Además se la utilizó como bombardero de largo alcance y de reconocimiento, pero debido a su gran tamaño resultó ser muy vulnerable frente a los cazas enemigos. El objetivo principal del líder de Alemania era la invasión del que llamaba el espacio vital, el cual pertenecía a la Unión Soviética, por lo que el 22 de junio de 1941 lanzó una masiva ofensiva en 3 frentes para invadir el país. En el frente oriental, los Heinkel fueron empleados mayormente en misiones de tipo táctico, contra tropas del frente y nudos ferroviarios. Para ese momento, los alemanes no creían que realizar bombardeos estratégicos en lo profundo de la URSS fuera algo necesario, debido a que el país colapsaría pronto. La fuerza de caza soviética para ese momento no podía hacer frente a la Luftwaffe. En cambio, la artillería antiaérea se cobró a muchos más bombarderos, sobre todo debido a que volaban relativamente bajo por el tipo de misión. Al igual que había sucedido con Gran Bretaña el año anterior, se tuvo que cambiar a los bombardeos nocturnos. La llegada del invierno ruso dificultó los movimientos de los alemanes, que llegaron a casi 40 kilómetros de la Plaza Roja de Moscú, pero no consiguieron tomarla. Las temperaturas de 35 grados bajo cero hacían que el aceite de los motores de los Heinkel se solidificara, dificultando su encendido. Se debía colocar calentadores para ayudar a encender los motores. En el mejor de los casos, las operaciones se redujeron, cuando no se cancelaron totalmente. En febrero de 1942, los soviéticos aprovecharon esta situación para lanzar una contraofensiva en la que lograron rodear a cerca de 100.000 tropas alemanas, en la que fue conocida como la Bolsa de Demiansk. Se solicitó el apoyo de todos los aviones de transporte para hacer un puente aéreo que fuera capaz de abastecer a las tropas cercadas. Como en ese momento Alemania no contaba con suficiente cantidad de aviones de transporte, se recurrió a los Heinkel 111 para transportar provisiones, gracias a lo cual los alemanes cercados consiguieron resistir y romper el cerco en mayo. Durante los aproximadamente 3 meses que duró el cerco, los aviones consiguieron transportar las provisiones necesarias y evacuar a 22.000 heridos, convirtiéndose en el primer puente aéreo exitoso de la Segunda Guerra Mundial.
Con la llegada del verano, los alemanes retomaron la marcha, esta vez en el sector sur, con la intención de tomar los pozos petrolíferos del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado, la cual era un trofeo más de tipo simbólico por llevar el nombre de Stalin que por su valor estratégico. El deseo del líder alemán por tomar esta ciudad llevó a la Wehrmacht a luchar en un tipo de batalla que no era su fortaleza, atascándose en una guerra urbana que no le permitía desplegar sus mejores tácticas. Para colmo, se ordenó a la Luftwaffe bombardear la ciudad indiscriminadamente, lo que redujo buena parte de esta a escombros, lo cual fue más beneficioso para los defensores. Mientras se luchaban encarnizadas batallas casa por casa y calle por calle, los soviéticos aprovecharon la debilidad de los flancos alemanes para rodear la ciudad, dejando al sexto ejército alemán totalmente rodeado. En ese momento, los alemanes tenían la oportunidad de lanzar un contraataque para romper el cerco, y según expertos analistas, lo hubieran logrado con relativa facilidad, pero el terco líder alemán, asesorado por Göring, ordenó no hacerlo, debido a que creían erróneamente que podrían abastecer al sexto ejército por el aire como lo habían hecho en Demiansk. La diferencia era que en Demiansk eran aproximadamente 100.000 soldados, mientras que en Stalingrado había más de 250.000. La cantidad de provisiones necesarias era mucho mayor. Como si esto fuera poco, las malas condiciones climatológicas reducieron el número de despegues programados por día. Se trajeron un gran número de Heinkel 111 de todo el frente oriental para llevar provisiones a las tropas cercadas. En el viaje de ida llevaban suministros y a la vuelta llevaban a los heridos, pero la situación se fue deteriorando rápidamente. Al principio, los vuelos se realizaban tanto de día como de noche, gracias a que la pista principal podía ser iluminada para un seguro aterrizaje, pero a medida que los soviéticos fueron cerrando el cerco, los alemanes perdieron esta pista principal. Esto redujo los vuelos a solo los diurnos, y estos no estaban libres de accidentes, debido a que las pistas secundarias estaban llenas de cráteres por las bombas soviéticas. Tras la pérdida de estos aeródromos, las pocas provisiones que los Heinkel 111 podían llevar debían ser lanzadas desde el aire, bajo un intenso fuego de artillería antiaérea. Sin embargo, los pilotos de los Heinkel arriesgaron sus vidas para intentar aprovisionar a sus compañeros. En febrero de 1943, los alemanes cercados se rindieron, demostrando que el puente aéreo de Stalingrado fue un fracaso. Ni siquiera en los primeros días, con todos los aeródromos funcionando, pudieron entregar la cantidad de provisiones diarias que necesitaba el sexto ejército. Sin embargo, durante este periodo, solo los Heinkel del KG-55 realizaron nada menos que 2.566 vuelos de abastecimiento, transportando 3.300 toneladas de suministros. Durante estas operaciones se perdieron 488 aviones de transporte, de los cuales 165 eran Heinkel 111. Después de esto, los Heinkel continuaron operando en el frente oriental, pero el traslado de las principales fábricas soviéticas al otro lado de los montes Urales quedaba fuera del alcance de los bombarderos medios. Durante la campaña de bombardeo aliada sobre Alemania, se llevó a cabo la Operación Frantic, que consistía en una serie de incursiones de bombardeo sobre puntos industriales en el este de Alemania. Para poder realizar estas incursiones profundas, los aviones americanos debían aterrizar en suelo soviético, repostar y volver a realizar los ataques al día siguiente mientras volvían a Inglaterra o a Italia. Durante una de estas misiones, los estadounidenses operaron desde un aeródromo soviético con escasas defensas antiaéreas, lo cual fue aprovechado por los alemanes, quienes lanzaron un bombardeo con los Heinkel 111, consiguiendo destruir 44 B-17 y 15 cazas de escolta. Debido a la superioridad aérea aliada y a la aparición de bombarderos alemanes más capaces, como el Ju-88 y el Do-217, las operaciones del Heinkel 111 fueron disminuyendo progresivamente desde 1943. Sin embargo, continuó prestando servicios en operaciones antibuque, donde empleaba las bombas guiadas a radiocontrol HS-293. En 1944 cesó la producción del Heinkel 111, para que las industrias se enfocaran en la fabricación de cazas. Sin embargo, los aviones que ya estaban operativos continuaron prestando servicio, en el caso del frente occidental, para lanzar las bombas voladoras V1. Este tipo de bombas generalmente se lanzaban desde tierra contra Inglaterra, sobre todo contra Londres. Pero con el desembarco aliado en el norte de Francia, cayeron los puntos de despegue de esta arma, por lo que el lanzamiento recayó sobre los Heinkel 111, los cuales debían acercarse hasta el Canal de la Mancha, ya sea por Francia o Países Bajos, para poder lanzarla. Este tipo de incursiones era muy peligroso para los bombarderos alemanes, debido a la superioridad aérea aliada en la zona.
Mientras tanto, en el frente oriental, los Heinkel 111 continuaron prestando servicio, atacando puentes y puntos de reuniones de tropas para ralentizar el avance soviético. Las últimas misiones operativas tuvieron lugar en las afueras de Berlín. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el avión continuó prestando servicio en España, pero esta era una versión diferente, fabricada bajo licencia con el nombre de Casa 2111, y estuvo en servicio hasta 1973. Espero que hayan disfrutado de este video sobre la historia del Heinkel 111. Si fue así, compartilo con tus amigos y déjame tu like. ¡Hasta un próximo video! Si querés apoyar económicamente al canal, te dejo los links de Mercado Pago y PayPal debajo en la descripción.